Listo, Claudia, estamos grabando. Listo. Entonces, buenas noches. El día de hoy, junto a mi compañero Luis Alexander Mesa, Jairo Andrei Gómez y quien les habla, Claudia Liliana Cortés, vamos a hablar sobre el proceso del intercambiador de calor de carcasa y tubos. Bueno, el intercambiador de calor de carcasa y tubos son equipos industriales que están diseñados para transferir calor eficientemente entre dos fluidos a diferentes temperaturas como puede ser líquidos o gases, sin que estos dos se mezclen. Bueno, en estos equipos cuentan con tubos internos y cuentan con una coraza, que es la que está en la parte de afuera. Y es más utilizado en las industrias químicas y la generación de energía. Un ejemplo de ello podría ser cuando se calienta el agua, ingresa por uno de los tubos de la parte izquierda, en la parte superior, ingresa el agua a 20 grados centígrados. Esta realiza un recorrido por dentro de los tubos eh, para calentar el agua. Por el otro tubo de la mano derecha ingresa el vapor a 140 grados por fuera de los tubos para que el vapor caliente el agua y así pues se pueda condensar. Entonces mi compañero les va a explicar lo siguiente. Bueno, buenas noches también. Mi nombre es Jairo Gómez. Bueno, pasando del análisis que realizamos de este intercambiador de calor, vamos a tomar un intercambiador de calor 1 o 2, tema tipo E. Ese es el que vamos a manejar para esta explicación. Entonces, primero, el primer impacto que genera la reología en la dinámica de los fluidos y la caída de presión. Entonces, ¿qué es la reología? La reología estudia cómo fluyen los fluidos. Entonces, esa es una propiedad clave en la viscosidad y es la que representa la resistencia que tiene un fluido para moverse. Entre más viscoso es un fluido, más difícil será hacerlo circular dentro del intercambiador. Por eso es importante la radiología para este tipo de intercambiadores. Perdón. Entonces, dentro de este intercambiador de temperaturas, podemos manejar fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces, los fluidos newtonianos son los que tienen viscosidad constante, como el agua o los aceites ligeros. Y los no newtonianos son los que tienen su viscosidad que cambia dependiendo del movimiento del fluido. Un ejemplo puede ser los dilatantes, que su viscosidad aumenta cuando el flujo aumenta, o los plásticos de Bingham necesitan una fuerza mínima para empezar a fluir, como las pastas de dientes. El segundo ítem importante es la caída de presión. En la reología afecta dos aspectos importantes del intercambiador, el primero es la caída de presión, que es la energía necesaria para mover el fluido dentro del equipo, y el segundo es la transferencia de calor, que es el comportamiento del fluido que puede mejorar o reducir la mezcla dentro de los tubos, lo que afecta directamente a la eficiencia del intercambiador térmico. Listo, ya pasando para el escenario que vamos a platicar hoy, donde vamos a aplicar la fórmula, la fórmula de ley de la viscosidad de Newton o la ley de viscosidad de fluidos de Newton para nuestro caso en el intercambiador. Entonces, la situación actual es que el análisis de este parámetro, del parámetro de los fluidos, nos ayudará a entender cómo se comporta el flujo y se puede generar altas pérdidas de energía o algunos inconvenientes en las transferencias. Para nuestro caso puntual al que vamos a aplicar esta fórmula para encontrar los problemas o tal vez con base a este resultado que nos arroje la proyección de esta fórmula, poder encontrar qué aspectos podemos mejorar dentro del equipo. Entonces, vamos a utilizar, como ya lo había mencionado antes, la ley de viscosidad de Newton, que es esta que estamos viendo acá, en donde la T significa tau y es el esfuerzo cortante del fluido, la U significa mu y es la viscosidad dinámica del fluido, y la du y di es el gradiente de velocidad, que es este de acá. ¿Qué es el gradiente de velocidad? El gradiente de velocidad es básicamente cómo cambia la velocidad entre capas de fluido, donde AU, que es esta misma, es la diferencia de velocidad entre capas de fluido, que es en metros sobre segundos, y AI es la distancia entre las capas del fluido en metros.
Aplicando las fórmulas con los datos que nos arrojó el intercambiador de calor, nos indica que la velocidad de una capa del fluido es de 1 metro por segundo, la velocidad de otra capa externa es de 0,5 metros por segundo y la distancia entre ambas capas es de 0,001 metros. Entonces, teniendo en cuenta ya los datos y la fórmula que explicamos anteriormente, que primero tenemos que encontrar el gradiente de velocidad para poder aplicar la fórmula de la ley de viscosidad, intercambiamos valores. Entonces decimos que U y sobre DI es igual a 1,0 metros sobre segundos menos 0,5 metros sobre segundos dividido en la distancia entre ambas capas, que es 0,001. Eso nos arroja 500 segundos menos 1, que con base a este resultado ya podemos hacer la fórmula de la ley de viscosidad. Y teniendo en cuenta el U, que es mu, que es 0,002 pas. Y lo mismo, cambiamos la fórmula por los datos, que sería entonces T igual a 0,002 por 500 y esto nos da, de T nos da un pascal. Entonces, teniendo en cuenta el pascal, nos representa la fuerza interna generada por la viscosidad cuando el fluido se moviliza dentro del intercambiador. Y con base a este pascal podemos dar unos problemas que se pueden identificar y unas soluciones. Que los problemas son la alta resistencia al flujo dentro de los tubos y la distribución no uniforme del flujo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esos problemas pueden generar en algunas zonas dentro del tubo donde el fluido se mueve más lento y reducir la mezcla entre sus capas. También eso genera un alto consumo de energía porque pues el bombeo tiene que ser más, le exige más al bombeo por ser más espeso, por decirlo así. Y para mejorar estos problemas hemos pues planteado unas posibles soluciones, que es la optimización de la temperatura del fluido y las mejoras del diseño del intercambiador. ¿Esto qué mejoraría? Esto reduciría el esfuerzo cortante y ayudaría a facilitar su circulación dentro de los tubos. Y con esto podríamos disminuir la viscosidad, no forzar tanto el bombeo y mejorar o mantener entre los niveles estables el sistema del intercambiador. Y las mejoras en el diseño del intercambiador nos ayudan a optimizar la carcasa, modificando la configuración de multipasos y así aumentando la turbulencia del flujo y optimizando la mezcla de fluido. Y con base a esto ya terminaríamos nuestro trabajo en la explicación del intercambiador de temperaturas aplicando la fórmula de la ley de viscosidad de Newton, también hablando de los flujos de los, de los fluidos newtonianos y los no newtonianos y cómo aplicarlo a un caso real, esas fórmulas. Muchísimas gracias, profesor.